Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra María Rojas Escape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. Cuando empecé a darme cuenta que había que llegar a la unión de la mente y el cuerpo, es decir, me encantaba una parte de la residencia que la hice con la hija de estos señores de aquí, que es una de las personas que yo más quiero, que ella es de Arnedo, y hicimos juntas la residencia, y una de las cosas que más me gustaba era pasar la interconsulta, que lo me he acordado porque pasábamos siempre juntas ella y yo, que es la interconsulta en un hospital, es que los pacientes que están ingresados de cualquier especialidad, que necesitan algo psiquiátrico, te llaman a ti. Es decir, gente que teóricamente no está ingresado, está en neumología, en traumatología, en digestivo, en neurología, pero que tiene algún síntoma psicológico o psiquiátrico y te llaman a ti como psiquiatra de lo que se llama la interconsulta. Y a mí me apasionaba. Me encantaba ver cómo pues uníamos la mente y el cuerpo, cómo todo tenía una conexión, pero necesitaba llegar al punto de unión. Yo decía, ¿dónde se unen? Porque si yo tengo un examen, tengo taquicardia y puedo tener un poquito de tracto digestivo alterado. Tengo una cita romántica y ese día de repente ese famoso grano que sale en medio de la cara, ¿no? Es decir, ¿pero qué demonios pasa? ¿Pero dónde está eso, no? Y ahí descubrí, que yo no descubrí nada, pero ahí llegué al cortisol, al famoso cortisol. Y entonces las emociones generan síntomas físicos. Y la emoción es que algo que te sucede llega a tu cuerpo y genera una reacción. Entonces tú ves a alguien y algo te sucede, te dicen algo y tú interpretas. Por eso la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Es de eso que me llega. Me doy el ejemplo de que si tú llegas a tu casa y te ha ido el día fenomenal, te han ascendido, todo te ha ido de escándalo y tu hijo ha suspendido matemáticas, bueno, pues es matemáticas, no pasa nada. Si ese día te han echado el trabajo y tu hijo suspende matemáticas, el mundo es un drama y las matemáticas son otro drama. Es decir, la interpretación de las cosas activa dos sistemas en el cuerpo. El sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que nos tensa, el del león. La carrera se estudia cuando llega el león. Y el parasimpático es el de la playa tumbado leyendo una novela. Entonces, el tema es que todo lo que nos sucede genera emociones y esas emociones tienen una repercusión directa en el cuerpo. Según cómo gestionemos el mundo emocional, esa parte más afectiva, eso va a tener una influencia enorme en nuestro cuerpo. Y si esa emoción soy capaz de pasarla por la cabeza, yo gestiono mejor mis impulsos y mejoro mi salud. Por eso para mí era tan importante encontrar un logo que uniera, que es un corazón que está unido como de neuronas del cerebro, efectivamente. Bueno, pues que eso, Andrés, es para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Es decir, las mujeres en altavoz, constante, los hombres más light, más bajito y de vez en cuando en silencio, pero siempre tenemos una voz interior. Si nos damos cuenta, juzgamos, analizamos esto tal, pero incluso de esto que está pasando, cualquiera de nosotros puede ir pensando, pues esto, pues entonces Andrés y entonces está Marian y entonces ha venido, o sea, y vamos analizando y hablando, muchas veces en neutro, es decir, descriptivo sobre lo que pasa, simplemente porque es como una radio de comentar. Lo malo es cuando esa voz se nos pone a mirar y de repente se enfoca a nosotros mismos y empieza, has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no acabas de salir adelante, estás anclado en la vida y no avanzas, vaya errores has cometido, ¿a quién se le ocurre? Es que cómo confiaste en esta persona, en este tema, qué torpe eres, es que realmente, es terrible, o sea, eso es de lo más dañino que existe en el cerebro. O sea, te diría, cháchara mental. La cháchara mental. O sea, es de lo más terrible que hay. De hecho, me estoy leyendo el libro y muy entretenido. Y cuando publiqué Cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo decía, la actitud es la voz interior. Es decir, la actitud que uno tiene en la vida es, pues voy a una entrevista de trabajo y la voz interior dice, pues quizá te cojan, o no te van a coger, ¿para qué te lo prepares? O qué miedo. Y si te bloqueas y si no sabes hablar, eso es, la consecuencia es la actitud. O sea, uno se enfrenta a la vida según cómo esa voz interior le trata. Si uno va a un sitio y de repente la voz interior le dice, no vas a conocer a nadie, si es que, qué vergüenza, haberte quedado en casa, ¿qué se le ocurre? Me parece ridículo yendo a este sitio. Automáticamente todo tu organismo se pone en modo alerta. Y ya sabemos que el modo alerta es el cortisol y es telómeros, microbiota, inflamación, o sea, ya nos lo conocemos todo. Entonces, hay una zona del cerebro de la que he hablado poco, que es la corteza prefrontal, que a mí me chifla, he leído muchísimo y estudiado mucho al respecto, que es la zona de la atención, de la concentración,
de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es decir, es una zona que nos hace seres como superiores, en dominio de la información, capaces de... Es la que cuando vas andando por un restaurante o estás en un restaurante sentado y no te traen la comida y el de al lado tiene un plato que no ha empezado a comer y empiezas a pensar, ¿y si me la cojo? ¿Y si no se me la cojo? Y no se la coges porque claramente no es solo un tema de educación, es un tema de control de impulsos, de que tu cerebro te permite pensar y decir, esto no. Esa voz interior, cuando publiqué mi libro, yo la citaba en varios momentos y me sorprendió la cantidad de correos electrónicos que recibí preguntándome por ella. Y entonces, pues lo que te decía al principio, dije, pues a investigar la voz interior. ¿De dónde viene esta voz interior? ¿Qué hace que yo de repente me diga, pues si tú no te lo mereces? Si eres mal padre, si eres mala madre, si no sabes cuidar, es que te dejan los hombres porque eres muy dramática. Es decir, ¿de dónde viene esa voz, la negativa, que nos machaca? Y entonces, después de escuchar tropecientas, pues imaginaos todas las historias que escuchas en los últimos años, en el segundo libro lo explico, se me ocurrió una teoría que creo que es bastante plausible dentro de que es una teoría. Esto no es científico, esto es mío. Pero que lo he llamado la grabadora en la infancia. Y mi teoría es que cuando tú naces, es como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette. Una cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no? Ahora que es un chip o un algo, ¿no? Aquí dentro, en blanco. Y le dieran al record, a grabar. Clink, y empezar a grabar, y a grabar, y a grabar. ¿Y qué graba? ¿Cómo me tratan mis padres? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo habla la gente de mi entorno más cercano de mí? Este es un pesado, buah, este no hay quien le aguante, este no llega a nada en la vida, es el torpe, el listo es el hermano. Está gorda, es que es gorda, pero no. Trae una paciente que me decía, es que mi madre siempre me decía, solo las delgadas consiguen algo en la vida, ¿no? Entonces toda su vida luchando por las dietas y toda su vida, y está delgada, pero se ve gorda porque considera que su madre no se la sigue viendo gorda. Entonces está completamente anclada en esa frase. Es decir, si alguno se pone a pensar en su vida, en esa frase a veces negativa que nos decimos, ¿no? De, no te lo mereces, tal. Nos encontramos de repente con un profesor, nos encontramos de repente con un padre, con un hermano mayor, ya no digo si ha habido trauma, si ha habido trauma, bullying, acoso, abuso, la cosa de eso ya son palabras mayores, pero me refiero al normal, ¿no? De repente nos viene una frase de, no eres lo suficientemente buena. Y eso es terrible, porque influye, determina la actitud que yo pongo en los retos en la vida. Si yo no soy capaz de vencer eso, soy a mis pacientes, les digo, ¿qué dice tu voz? ¿Qué dice tu voz? Has fracasado. Tal, dime qué dice tu voz y dime de dónde viene esa voz. Y de repente descubres que te vas a la infancia, te vas a la juventud o, a veces, a una relación humana, puede ser un jefe. Y yo, una persona muy normal, tuve una infancia muy buena, pero de repente tuve un jefe que era siempre, estoy pensando en un paciente que tengo muchísimo cariño, un tío con una infancia normal y tal, pero su primer jefe siempre le decía, eres tan torpe que si no te iba a contratar yo no te contrata nadie. Wow. Y este tipo tuvo una enfermedad, no sé qué, dejó la empresa y entonces cuando empezó a hacer entrevistas paralizaba el miedo. Es que yo soy un torpe. ¿Pero de dónde viene que tú eres un torpe? Y entonces un día me dice, bueno, mi jefe me lo decía. Y entonces ese jefe había tenido el poder, a veces nosotros damos ese poder, pero a veces entra solo. A veces le abrimos la puerta y decimos, ven aquí. Y otras veces es por ósmosis, por un momento de vulnerabilidad, por un momento de tensión. Cuando tienes una tensión en tu cuerpo, cuando estás en sistema nervioso simpático, cuando estás con el cortisol a tope, lo que llega, como no eres consciente porque la corteza prefrontal en los momentos de supervivencia funciona peor, se integran cosas que luego cuando pasa el tiempo dices, ups, esto entró en un momento malo mío. Yo estaba desbordado por el trabajo, no sé cuántos, tal, y cómo permití eso, y este tío, y esta pareja que tuve, y que esta persona me trataba tan mal, pero en un momento de supervivencia no dejas lugar al corazón y vas a modo supervivencia. Y de repente pasa esa época y de repente dices, ¿pero realmente me trato así? ¿Pero realmente me pasó esto? ¿Pero realmente lo gestioné tan mal? Pero es que no eras capaz de hacerlo de otra manera, porque neurobiológicamente hablando, tu cerebro no te lo permitía. Volviendo a mi voz interior, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, analizarla, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me trato? Entonces, los días que no duermo, soy un desastre, porque me levanto y digo, qué fea estás, que no sé cuándo, tal. Los días que estoy triste, los días que me he peleado con alguien, los días que voy al trabajo, los días que me encuentro con este grupo de gente que las veo de esta manera. Era una paciente que tiene 42, 43, quedó con todas sus amigas del colegio
hicieron una quedada después de 2 años sin verse, eran 20, y ella era la única soltera sin hijos. Y entonces todo el rato empezó con frases de antiguos ex que le decían cuando le dejaban: vales mucho, pero no soy suficiente, no eres suficiente para mí, porque todas esas frases tan tóxicas. Empezó a hundirse en medio de la cena, las empezó a ver a todas, su madre diciéndole de pequeña: con lo rarita que eres, a ver quién te aguanta. Y de repente se vio completamente bloqueada y tuvo un ataque de ansiedad. Escribió un correo y tal, y le dije: bueno, hay que desbloquearlo. Hay técnicas, yo utilizo mucho, por ejemplo, el MDR, lo explico en el libro, que es una técnica que aprendí a hacer en Camboya, y luego vi a un psicólogo curioso en Camboya hacer una técnica con una niña violada, una historia dramática, un tema horrible, y él de repente, la niña tenía ataques de pánico y le hizo esta técnica, el MDR, y yo, pues con lo que os decía, algo funciona, investigarlo. Y llegué a España, busqué lo que era la asociación, hice el curso, me formé y llevo, pues, no sé si 10 años haciendo, y desbloquea situaciones. El MDR, porque alguno estará pensando qué es las siglas en inglés son Eye Movement, o sea, es una técnica de movimiento de ojos reprocesando información. Entonces yo siempre explico que es como si tú tuvieras el hipocampo, yo lo explico de esta manera a mis pacientes por hacerlo sencillo, ¿no? El hipocampo, que es donde se guardan todos los recuerdos, es como un archivo, y tiene un canal de comunicación con la amígdala, que es el centro del miedo, de la gestión de la ansiedad. Entonces, si uno va por París con su marido, todo precioso, súper romántico, París se inserta y amígdala dice: París, ok. Si yo voy por París y de repente me paran por la calle, me atracan, me roban la cartera, a mi marido le pone el cuchillo en el cuello, se pone a temblar, París no se inserta bien, y la amígdala, cuando yo pienso en París o en la marca de mi cartera, o veo el cuello de mi marido con la señal aquí del cuchillo que todavía no se le ha ido y lleva una tirita, de repente esto hace clon, 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 y todo se mueve. Entonces el problema es que muchas veces en el hipocampo tenemos cosas que no están bien insertadas. Una pareja que te hizo daño, un padre que no te quiso, o sea, un abuso sexual. Yo empecé con el tema de abuso, El tema de abuso es uno de los temas que yo más gestiono porque es una de mis especialidades. Y lo que hace esta técnica es que de repente esa parece una cosa de pensar que es como medio magia, pero ese tema se va metiendo a medida que haces la técnica, y de repente se produce una técnica de relajación. A través de los movimientos de los ojos, parece, y las investigaciones sugieren que tiene mucho que ver con el tema del sueño REM, el sueño por el movimiento de los ojos cuando se procesa la información. El caso es que es una técnica... muy buena. Yo soy la gente que tiene algún trauma, alguna situación que no gestiona bien, le digo: intenta hacer esta técnica, porque a mí me ha demostrado, yo tengo éxito en cosas muy complejas, de repente desbloquea en cuestión de minutos. Bueno, lo primero, lo de Camboya y tal, es que desde pequeña me encantaba el tema solidario, me apasiona. O sea, cuando me casé lo dejé de hacer por ahora, ayudo de otras maneras, ¿no? Intento pues a través de charlas, cosas benéficas. Pero bueno, me pasan todo tipo de anécdotas, quiero decir, cuando puedo ayudar. El otro día salí de mi casa y había una persona pidiendo dinero, y entonces me dijo, ¿le puedo contar por qué estoy pidiendo dinero? Verte curioso, pensé, tengo un psiquiatra escrito en la frente, y le dije, mire, yo feliz, digo, lo hago feliz porque me encanta y de hecho es mi profesión, de que no sé si lo entendió. Entonces me contó todo su drama y me dice: es que inspira usted confianza al pasar por aquí, te la veo a veces pasar, digo, al lado. Y entonces me contó toda su historia, y claro, yo no puedo evitarlo, pues soy así. Entonces su pareja, que estaba en la construcción, pero entonces se cayó, y entonces tiene un problema en la rodilla, y entonces de dónde es el país, y entonces dónde está, y dígale a su pareja que venga, y entonces quién le ha visto, y entonces le llamó, y la radiografía, y entonces la mandé a un amigo traumatólogo, y me meto unos líos. Y entonces ahora, cuando el otro día pasaba con uno de mis hijos y estaba
estaba esta persona en la calle pidiendo dinero y tal. Dice, ya le ha visto el traumatólogo, está mejor la rodilla. Le digo, no, usted deje de pedir dinero en la calle, vamos a buscar trabajo. Digo, porque es que no podemos seguir aquí yo gestionándole la rodilla de su pareja y usted que aquí sigue con... Dice, usted póngase a buscar trabajo. Vamos a buscar algo que pueda hacer. ¿Qué se le ocurre? Digo, ¿qué sabe usted hacer? Y mi hijo al lado, este que es parlanchín, y el otro, ¿qué sabes hacer? Vamos a hacer una lista, ¿no? Entonces, es verdad que siempre he tenido este tema solidario, me apasiona. Camboya, he escrito mucho en los libros. El Bronx, que fue una experiencia muy joven. El Bronx Camboya fue brutal, pero el Bronx es que era todavía más joven. Estaba en segundo de carrera y me metí en un barrio marginal a dar clase a niñas. Me chifló, volvería a hacerlo 1000 veces. Alguna vez, no sé si lo he contado, hace mucho que no lo cuento, pero me atracaron, me hice amigo del atracador, porque claro, y quería dinero para que abortara a su novia de toda la vida. Y entonces yo empecé, pero vamos a ver, pero no la quieres, pero entonces ¿qué edad tienes? Pero tal, bueno, tuvimos una conversación y tal. Pero no, si yo quiero tener hijos, a mí me encantan los niños, pero tal, bueno. Y tuvieron el bebé y la niña se llama Marian. No me digas. Sí. Oh. Y sí. De hecho, cuando quisieron bautizarla, me llamaron para que fuera la madrina. Entonces me senté con mi madre, yo estaba en segundo de carrera, y le dije, mamá, me quiero ir al Bronx porque el tipo que me atracó al final va a tener una niña y se llama Marian y quiero ir al bautizo. Y mi madre, mira, tú no vas al bautizo. Y digo, mamá, es que quiero ir al bautizo. Y fui al bautizo, no fui la madrina al final porque me parecía un lío. O sea, digo, ¿yo qué hago en Madrid? Tal, no existía WhatsApp. O sea, es que estoy hablando de una época donde no había WhatsApp. Digo, ¿cómo voy a gestionar yo si no tengo nada para...? Pero sí, siempre me ha chiflado. Y me hablas del otro gran tema de la vida, que es la pareja. Yo creo que todo el mundo quiere que le quieran. Y en algún momento de nuestras vidas hemos querido que nos quieran de forma incondicional, que alguien nos quiera de forma incondicional y para siempre. Es como un deseo que está innato al ser humano. Podemos renegar y decir, bueno, yo no quiero pareja, estoy en un momento, ¿qué tal? Pero la realidad es que siempre en algún momento de nuestra vida decimos, ¿cómo me gustaría que alguien encontrara a esa persona que me quisiera para siempre? Y si tienes la suerte de repente de encontrar a alguien, siempre digo que hay como fases. Primero hay una chispa. Esto lo explico mucho en el libro, ¿no? Y de repente ves a alguien y dices, tiene algo, apetece conocerlo por su atractivo, por su forma de hablar, por la manera de mirar, tiene algo. Entonces yo lo que recomiendo, la gente me dice, pero María, pues es una cosa muy difícil, pero yo lo recomiendo porque yo veo las consecuencias. Mi padre tiene una frase maravillosa que dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Y entonces, esto tiene una explicación neurocientífica. Cuando mi padre decía esta frase, vuelvo a lo mismo, dije, ¿y dónde estará la neurociencia de esto? Y la descubrí. Cuando tú te enamoras, el sistema límbico hace ¡pum! Serotonina, dopamina, tal, de repente te vuelve el sistema cingulado, bueno, todo lo relacionado con las obsesiones, te obsesionas en un tema, tienes más energía, puedes no dormir, estar toda la noche hablando. Días en el tirón y sigues yendo a trabajar y encima rindes en el trabajo, pero no es sostenible en el tiempo. Helen Fisher, que es la mujer que más ha investigado esto con análisis de sangre y resonancias magnéticas, dice que es una media de 17 meses. Pero en ese momento, automáticamente, la corteza prefrontal, que es la que piensa, se desactiva. Entonces, durante 17 meses literalmente estás ciego. No lo ves. Entonces, yo recomiendo, por eso yo en el libro lo explico, es la teoría de la pirámide, que digo, cuando estés en un momento de paz, haz tu propia pirámide. Yo he hecho más de 1000 o 2000 pirámides de gente que viene a mi consulta, como esto lo dije como hace 10 años, entonces en ese momento tenía tiempo y la gente venía y yo les hacía su pirámide, que es los criterios que crees que tiene que tener la persona con la que estés según tu forma de ser. Es decir, si uno dice, por mi forma de ser, yo necesito una persona muy cariñosa, yo necesito una persona que sea muy familiar. Yo al revés, yo necesito una persona muy independiente. Yo quiero una persona, es decir, que cada uno diga, por cómo soy yo, es decir, no hay la pirámide universal. Entonces, si uno no la tiene clara,
En el momento que aparece eso, guay, la corteza prefrontal deja de funcionar, ay, da igual que tenga 3 hijos. Y tal, ¿no? Y de repente, yo recuerdo otro día hablando con una paciente que venía por primera vez y me decía, tarde he visto lo de tu pirámide en el libro. Dice, tarde lo he leído. Dice 50 años, está casada y de repente se separa y dice, pero quiero conocer a alguien, y se descarga Tinder y pone 25 años, un chico. Dice, pues tal, y se enamoró locamente. Y dice, claro, yo no caí, que 25 años, mi hijo tiene 25 años y está enfadadísimo. Digo, claro, es que es error. Claro, pero como no puso corteza prefrontal, en el momento que llega, no hay opción. Entonces, lo que en condiciones normales dices, es que no lo vi, porque no tenías. Entonces, yo lo que recomiendo es saber decir, por mi forma de ser, qué me conviene. Por cómo es mi historia, por cómo es mi familia, por cómo es mi educación, por cómo quiero yo, por cómo necesito que me quieran. Yo en mi caso he tenido mucha suerte con mi pirámide, pero yo me acuerdo que necesitaba una persona yo quería una persona que fuera más inteligente que yo y que tuviera mucho sentido del humor. Y entonces, pues yo busco una persona con mucho sentido del humor, pero si es un exceso de sentido del humor, cuidado, porque claro, yo soy de risa floja y te estás todo el día riendo. Entonces, pero busco una persona con mucho sentido del humor y me acuerdo perfectamente un día que estaba con unas amigas en una fiesta y se acercó un tipo, estábamos hablando, súper inteligente, de estas personas ultra inteligentes, le dije, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? Yo ya apuntaba maneras y le dije, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? Y me dice, lo serio que soy. Fuera, ya está fuera de mi pirámide, no estás en mi pirámide, fuera. Entonces, tío encantador, o sea, es un tío encantador, tal. Ahora, ¿serio? O sea, le vi hace poco, coincidimos una vez en una boda, y igual de serio, listísimo, listo como él solo, pero claro, yo no puedo. Ahí acertaba. No, en eso acertaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la corteza prefrontal entra, lo que sucede es que dices, ¿me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Saca lo mejor de mí? ¿Está en mis criterios? Que sea así, así, así. Es decir, bueno, da igual, yo puse que en verdad yo quería que fuera, pero no importa, cuidado, porque si era algo que en un momento con una corteza prefrontal funcionante lo decidiste, era porque tenía un sentido. Porque si no, luego, el otro día lo hablaba con una paciente que me decía, Marian, es que me he enamorado de mi jefe y está casado. Y le digo, dice, ya, pero es que ¿en qué momento de tu vida permites? No, y hay mucha gente que dice, es que eso no se puede controlar. Hay segundos, minutos, horas, días en los que te das cuenta. Si de repente ves que tu jefe te hace un poco de gracia, aléjate de tu jefe. Si está casado, caso de estas que justo está esperando encima un bebé, aléjate. O sea, aléjate, porque puedes hacer mucho daño a esa relación. ¿Por qué? Porque después de esos 17 meses de furor amigdalino y límbico y sin corteza prefrontal, baja la espuma de la leche y empiezas a ver cosas. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.